Mi esposo me abandonó fuera del hospital con nuestro bebé recién nacido. Minutos después, un hombre desconocido bajó de su coche lujoso y me hizo una propuesta impactante. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Delfina se encontraba en la habitación del hospital, sosteniendo en sus brazos a Mateo, su recién nacido. Aún recordaba el instante en que lo vio por primera vez, con su pequeño rostro arrugado y su llanto suave pero firme. Sintió que todas las dudas y los miedos que había albergado durante el embarazo se desvanecían en ese mismo momento. Su bebé era la promesa de una vida nueva, un pequeño milagro que iluminaba su camino. Javier, su esposo, estaba a su lado, aunque desde el nacimiento de Mateo había estado algo ausente, como si algo lo inquietara profundamente. Delfina atribuyó esa actitud al nerviosismo de convertirse en padre y trató de no darle demasiada importancia. A pesar de sus inseguridades, confiaba en que Javier, con el tiempo, asumiría su rol con amor y responsabilidad. Horas después, cuando le dieron el alta, Delfina sintió un vuelco de emoción y miedo a partes iguales. Al salir del hospital, Javier se ofreció a cargar la maleta, mientras ella sostenía a Mateo envuelto en una manta. Caminaban en silencio hacia el coche, y en ese breve trayecto, Delfina comenzó a percibir algo extraño en la postura y la actitud de su esposo. Una vez llegaron al coche, Javier se quedó inmóvil, con las llaves en la mano y la mirada fija en el suelo. Delfina, sorprendida, esperó a que él reaccionara, pero el silencio que se apoderó de él era cada vez más inquietante. «Javier, ¿estás bien?», preguntó, en un tono suave, mientras acomodaba a Mateo en el asiento para bebés. Javier levantó la mirada y la miró con ojos llenos de una mezcla de tristeza y resignación. Delfina no pudo descifrar la expresión en su rostro, pero sintió que algo dentro de él estaba cambiando en ese mismo instante. «Delfina, hay algo que necesito decirte», dijo Javier, en un susurro tembloroso. El corazón de Delfina comenzó a latir con fuerza. Había esperado ese momento como el inicio de su vida juntos como familia, pero algo en el tono de Javier la hizo temer lo peor. Tomó un respiro, intentando mantener la calma, y esperó a que él continuara. «No puedo seguir contigo, Delfina. No puedo hacerlo. No soy capaz», dijo finalmente, con voz rota. La declaración la golpeó como un rayo. Delfina sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. No podía entender lo que estaba escuchando. Su esposo, el hombre en quien había depositado toda su confianza y amor, le estaba diciendo que la dejaba, que no estaba dispuesto a enfrentar juntos la vida que acababa de empezar. «¿Qué estás diciendo, Javier?», preguntó con incredulidad. «No puedes decirme eso ahora. Acabamos de tener un hijo. Somos una familia». Javier apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad en los ojos de Delfina. Sus manos temblaban y su expresión mostraba la lucha interna que estaba librando. Pero, aún así, no retrocedió. «No soy lo que necesitas, Delfina. Nunca he sido lo suficientemente bueno para ti, y ahora menos que nunca. No puedo ser el padre que Mateo necesita. Siento que los estoy arrastrando a una vida llena de limitaciones y no quiero que vivan así», explicó, con voz entrecortada. Delfina apenas podía creer lo que escuchaba. Intentó acercarse a él, sostener su mano, pero Javier dio un paso atrás, levantando una barrera invisible que dejaba claro que había tomado una decisión irreversible. Delfina comenzó a llorar en silencio, sosteniendo a su hijo con más fuerza, como si quisiera protegerlo del mundo que ahora parecía tan incierto. «Por favor, Javier, no nos hagas esto. Encontraremos la manera de salir adelante juntos. Yo confío en ti, confío en nosotros», suplicó Delfina, buscando en sus palabras la manera de llegar al corazón de su esposo. Pero Javier negó con la cabeza, y sin decir una palabra más, se subió al coche. Con un último vistazo a Delfina y a su hijo, arrancó el motor y se alejó, dejándolos solos en la acera frente al hospital. El silencio que quedó tras la partida de Javier era ensordecedor. Delfina permaneció de pie, inmóvil, mientras el coche de su esposo desaparecía en la distancia. No sabía cuánto tiempo había pasado, solo sabía que sentía un vacío inmenso y un dolor indescriptible. Miró a Mateo, quien dormía plácidamente en sus brazos, ajeno al mundo y al abandono que acababan de sufrir. Sintió una mezcla de tristeza y culpa,
preguntándose si había hecho algo mal, si de alguna forma había fallado en su papel de esposa y madre. La tarde comenzaba a caer, y el frío de la noche empezaba a invadir el ambiente. Delfina no sabía qué hacer ni a dónde ir. Su familia vivía lejos y no tenía amigos cercanos a quienes acudir. Se sentía perdida, desamparada, sin un plan ni un lugar al cual llamar hogar. Sin embargo, en medio de su desesperación, decidió que debía mantenerse fuerte por Mateo. Él dependía de ella, y aunque su corazón estaba roto, sabía que debía encontrar una manera de proteger a su hijo. Mientras intentaba recomponerse, un coche lujoso se detuvo frente a ella. La puerta se abrió, y un hombre bajó, observándola con una expresión de preocupación. Era un hombre alto, de mirada cálida y porte elegante. Al ver a Delfina en su estado de vulnerabilidad, no dudó en acercarse. «¿Estás bien?», preguntó el hombre, con voz amable y llena de compasión. Delfina, sin poder contener sus emociones, negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, y el hombre entendió de inmediato que estaba frente a una mujer en una situación crítica. Sin hacer preguntas, se inclinó hacia ella, manteniendo una distancia respetuosa pero mostrando su disposición a ayudar. «Soy Hernán. No sé exactamente por lo que estás pasando, pero, si necesitas ayuda, estoy aquí. Puedo ofrecerte un lugar donde estar tranquila, al menos hasta que decidas qué hacer», dijo él, mirándola a los ojos con sinceridad. Delfina dudó por un momento. No conocía a Hernán, y cualquier otra situación la habría hecho rechazar la oferta de un desconocido. Sin embargo, en ese instante, con Mateo en sus brazos y el peso del abandono aún fresco en su corazón, sintió que no podía rechazar la ayuda que el destino le estaba ofreciendo. «No quiero incomodar», murmuró, con voz temblorosa. «No te preocupes, no es ninguna molestia. Me alegra poder ayudarte», respondió Hernán, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora, con la esperanza de que este gesto inesperado fuera el primer paso hacia un nuevo comienzo. Delfina aceptó la ayuda de Hernán. Con Mateo en sus brazos y el corazón lleno de incertidumbre, se subió al coche, permitiendo que este hombre compasivo la guiara hacia un lugar seguro. Mientras el coche avanzaba, Delfina miraba a Mateo y sintió que, a pesar de la oscuridad de aquel día, una luz de esperanza comenzaba a iluminar su camino. Aunque su vida había cambiado en un abrir y cerrar de ojos, estaba dispuesta a encontrar fuerzas para seguir adelante por el bien de su hijo. Y en ese momento, la presencia de Hernán se convirtió en un símbolo de esperanza, una promesa de que tal vez, solo tal vez, el futuro aún podía ser diferente. El trayecto en coche hacia la casa de Hernán transcurrió en silencio. Delfina miraba por la ventana, tratando de organizar sus pensamientos, de encontrar alguna lógica detrás de la situación en la que se encontraba. La vida que había planeado con Javier parecía ahora un espejismo que se desvanecía con cada kilómetro recorrido. En su mente, las imágenes de los momentos felices que compartieron se mezclaban con el recuerdo amargo de su partida, dejándola con un peso en el corazón que apenas podía soportar. Hernán, al volante, observaba a Delfina de reojo. Aunque intentaba no incomodarla, su intuición le decía que ella había pasado por algo profundamente doloroso. La fragilidad en su mirada, su aspecto exhausto y el silencio que mantenía lo confirmaban. Hernán decidió no presionarla con preguntas, sabiendo que ella hablaría cuando se sintiera lista. El coche se detuvo frente a una casa amplia y elegante, rodeada de árboles y jardines bien cuidados. La fachada, de líneas simples pero acogedoras, daba una sensación de tranquilidad que Delfina no había experimentado en mucho tiempo. Al abrir la puerta y bajarse con Mateo en brazos, se sintió casi fuera de lugar en un entorno tan armonioso. «Bienvenida a mi casa, Delfina», dijo Hernán, con una sonrisa cálida, mientras le hacía un gesto para que entrara. «No es gran cosa, pero puedes estar tranquila aquí. Voy a asegurarme de que tengas todo lo que necesites». Delfina lo miró, sin poder evitar sentir un atisbo de gratitud en medio de su tristeza. A pesar de lo abrumadora que era su situación, la amabilidad de Hernán le daba una pequeña chispa de alivio, un recordatorio de que no todo en el mundo estaba perdido. Ingresaron a la casa, y Hernán la guió hacia una sala amplia y bien iluminada, decorada con sencillez pero con buen gusto. Los tonos cálidos de la decoración y la atmósfera acogedora la hicieron sentir,
aunque fuera solo por un instante, en un espacio seguro. Siéntate, por favor. ¿Te gustaría tomar algo? Tal vez un té o un vaso de agua, ofreció Hernán, en un intento de hacerla sentir cómoda. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Delfina asintió, agradecida, mientras él se dirigía a la cocina para preparar algo caliente. Sentada en el sofá, observó a Mateo, quien dormía plácidamente en sus brazos. Acarició suavemente su pequeña cabeza, sintiendo que él era la única razón por la que se mantenía en pie. La sonrisa pacífica de su hijo le recordaba que, a pesar del dolor, tenía un propósito que la impulsaba a seguir adelante. Pocos minutos después, Hernán regresó con una taza de té y un vaso de agua. Colocó ambas cosas sobre la mesa y se sentó frente a ella, dándole tiempo para acomodarse y tomar un sorbo. El silencio en la sala era cómodo, y Delfina sintió que Hernán no la juzgaba, sino que simplemente estaba allí para ofrecerle su apoyo. Finalmente, y tras un profundo suspiro, Delfina sintió la necesidad de compartir su historia, de desahogar la tormenta que llevaba dentro. Mi esposo, comenzó, con la voz temblorosa. Javier y yo acabamos de tener a nuestro hijo, pero él nos dejó en la acera, frente al hospital, como si fuéramos nada. A medida que las palabras salían de sus labios, Delfina sintió que una mezcla de tristeza y enojo la invadía. Había reprimido sus emociones por demasiado tiempo, y ahora, en presencia de Hernán, sentía que podía liberarlas. Hernán la escuchaba en silencio, con una expresión serena pero profunda. No hizo ninguna pregunta, limitándose a asimilar cada palabra. La historia de Delfina le recordaba la tragedia que había vivido con su propia hermana, y en su corazón sentía una empatía genuina por aquella mujer que estaba atravesando un momento tan doloroso. Lamento mucho lo que estás pasando, Delfina. Nadie debería enfrentarse a algo así, y menos aún en un momento tan importante como este, dijo Hernán, después de unos momentos de reflexión. Si necesitas tiempo para procesarlo todo, estás en el lugar adecuado. Quiero que sepas que puedes quedarte aquí tanto como lo necesites. Delfina miró a Hernán, conmovida por la generosidad de sus palabras. No podía evitar preguntarse por qué él, un completo desconocido, estaba tan dispuesto a ayudarla, a ofrecerle su hogar y su apoyo sin esperar nada a cambio. No sé cómo agradecerte todo esto, ni siquiera sé cómo explicar lo que siento. Es como si el mundo que conocía se hubiera roto en pedazos, admitió ella, en un susurro. Hernán esbozó una sonrisa triste y se inclinó hacia ella, transmitiéndole una empatía sincera. Hace algunos años, alguien a quien amaba mucho pasó por algo similar, reveló, su voz teñida de nostalgia. Mi hermana, Lorena, vivió una situación parecida. Ella también fue abandonada, y en ese momento, no pude estar allí para ayudarla. Estaba trabajando en el extranjero, y cuando regresé, era demasiado tarde para salvarla. Desde entonces, me he prometido a mí mismo que, si alguna vez volvía a encontrarme con alguien en una situación así, no dejaría que pasara por eso sola. Delfina escuchaba las palabras de Hernán, sintiendo el dolor que ocultaban. La historia de Lorena despertaba en ella una mezcla de compasión y gratitud, y comenzó a comprender que su ayuda era más que un simple acto de generosidad. Era una promesa, un intento de enmendar el pasado y de evitar que otra vida se perdiera por falta de apoyo. No sé qué decir, siento mucho lo que pasó con tu hermana. A la vez, no puedo evitar sentirme afortunada de que hayas aparecido en mi camino, dijo Delfina, conmovida. No tienes que agradecerme, Delfina. La vida puede ser complicada, y a veces solo necesitamos un poco de ayuda para encontrar el camino de vuelta, respondió Hernán con una sonrisa cálida. Durante las siguientes horas, Delfina comenzó a sentirse más tranquila. Hernán le mostró la habitación donde ella y Mateo podrían descansar, un espacio cómodo y sencillo que irradiaba paz. La posibilidad de tener un lugar seguro donde cuidar de su hijo era algo que jamás hubiera imaginado al comienzo de aquel día. Se sentía agradecida, pero también una semilla de esperanza empezaba a crecer en su interior. Quizá, después de todo, el mundo no era tan cruel como había creído. Aquella noche, Delfina se acostó con Mateo en brazos,
sintiendo por primera vez en días una sensación de alivio. Aunque aún enfrentaba la incertidumbre de un futuro desconocido, sabía que, gracias a Hernán, tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. En su mente, se formó un pensamiento claro y firme. No estaba sola. A pesar de haber sido traicionada y abandonada en el momento más vulnerable de su vida, había encontrado una mano amiga que estaba dispuesta a ayudarla sin condiciones. Y con ese sentimiento de gratitud, Delfina cerró los ojos, abrazando la paz que aquella noche le ofrecía, con la certeza de que, junto a su hijo, estaba en el primer paso de una nueva vida. Los días que siguieron fueron una mezcla de emociones para Delfina. Por un lado, el dolor del abandono aún latía en su interior, como una herida que se negaba a sanar. Pero por otro, la calidez y estabilidad que había encontrado en la casa de Hernán le ofrecían un refugio inesperado. Cada mañana despertaba con la claridad de saber que tanto ella como Mateo estaban a salvo, algo que, en su situación, no podía dar por sentado. Hernán y su hermana Lorena la acogieron en su hogar como si fuera una amiga de toda la vida. Lorena, una mujer amable de sonrisa constante, se acercó a Delfina en los primeros días, compartiendo detalles de su historia personal. Le contó sobre la dura experiencia que había atravesado y cómo su hermano se había convertido en su apoyo principal cuando ella se encontraba al borde de la desesperación. La empatía de Lorena hacia Delfina era sincera y profunda, y desde el principio se mostró como una amiga dispuesta a escuchar y ayudar. Una tarde, mientras ambas disfrutaban de una taza de café en la cocina, Lorena habló de sus propios desafíos y el dolor de su pérdida. «Delfina, sé lo que es sentirse sola. Lo he vivido en carne propia», confesó Lorena, su voz teñida de una melancolía que aún llevaba consigo. «Pero también sé que, con el apoyo correcto, es posible reconstruir una vida que te devuelva la paz». Las palabras de Lorena resonaron en Delfina. Desde que había llegado a casa de Hernán, había evitado pensar demasiado en el futuro. Todo lo que sabía era que necesitaba cuidar de Mateo y encontrar un camino para ambos. Sin embargo, escuchar a Lorena le hacía ver que quizá, poco a poco, podría crear una vida diferente, una que fuera independiente y llena de nuevas oportunidades. Con el apoyo de Lorena y Hernán, Delfina comenzó a considerar sus opciones. La idea de encontrar una forma de ganarse la vida y salir adelante era algo que siempre había querido, pero que, hasta ahora, nunca había tenido los medios ni el apoyo para hacerlo. Cuando Lorena le sugirió explorar sus habilidades en diseño gráfico, Delfina sintió una chispa de entusiasmo. Siempre había sido creativa y le apasionaba el arte, pero nunca se había planteado la posibilidad de transformar esa pasión en una profesión. «Tengo algunos contactos en una empresa de diseño local», comentó Hernán una tarde, cuando Delfina mencionó su interés por el diseño. «Si quieres, puedo hablar con ellos para ver si tienen algún puesto en el que puedas aprender y ganar experiencia». La idea la tomó por sorpresa, pero también despertó en ella una sensación de emoción que no había experimentado en mucho tiempo. La posibilidad de trabajar en algo que realmente le gustaba, de construir una carrera en un ámbito que la apasionaba, era un sueño que nunca se había atrevido a perseguir. Sin embargo, el entusiasmo inicial se mezclaba con el temor de no estar a la altura de las expectativas, de fallar y decepcionar a quienes le habían dado tanto apoyo. Lorena, percibiendo su inquietud, la animó a intentarlo. «No tienes nada que perder, Delfina. Si sientes que esto puede ser un nuevo comienzo para ti, no dudes en dar el primer paso. Te aseguro que el miedo es normal, pero la satisfacción de ver tu propio crecimiento y el de tu hijo no tiene precio», le dijo, dándole un apretón de manos de ánimo. Finalmente, después de pensarlo por algunos días, Delfina decidió tomar la oportunidad. Con la ayuda de Hernán, aplicó para un puesto en la empresa de diseño gráfico y se inscribió en un curso de formación para mejorar sus habilidades. Aunque al principio se sintió fuera de lugar, con el tiempo, comenzó a ganar confianza en sí misma. Cada clase era un recordatorio de que tenía algo valioso que ofrecer. Y con cada pequeño avance, sentía que estaba construyendo una vida propia. Una vida en la que ni el abandono ni la traición de Javier podían detener su crecimiento. Al cabo de unas semanas, Delfina ya había avanzado lo suficiente en sus estudios y había comenzado a trabajar en pequeños proyectos, bajo la guía de Lorena y otros amigos de Hernán. El orgullo que sentía era indescriptible. Cada vez que regresaba a casa,
Veía el rostro de Mateo y sabía que estaba construyendo un futuro para ambos, uno que estaba basado en su propia determinación y esfuerzo. Un día, mientras revisaba algunas de sus primeras creaciones, Hernán la miró con una sonrisa de aprobación. «Sabes, Delfina, creo que tienes un talento natural para esto. Has progresado increíblemente en tan poco tiempo. Estoy seguro de que, si sigues así, podrás lograr cosas muy grandes», le dijo, con una sinceridad que la llenó de gratitud. A medida que pasaban los días, Delfina sentía que algo dentro de ella renacía. A pesar de las dificultades, había encontrado una razón para levantarse cada mañana y esforzarse, no solo por Mateo, sino también por ella misma. Su relación con Hernán y Lorena se había convertido en un pilar fundamental en su vida, y cada pequeño logro le recordaba que era capaz de superar cualquier obstáculo. Las conversaciones con Hernán se volvieron cada vez más profundas. Él le hablaba de su hermana, de las dificultades que había enfrentado y de cómo la vida lo había llevado a ser un apoyo para personas como Delfina. En sus palabras, ella sentía una compasión genuina, una empatía que iba más allá de la simple generosidad. Hernán no solo le brindaba un lugar donde vivir, él estaba invirtiendo en su bienestar, dándole una oportunidad de construir algo real y sólido. Las noches, que antes eran solitarias y llenas de pensamientos oscuros, comenzaron a convertirse en momentos de reflexión y gratitud. Delfina a menudo se encontraba sentada en su habitación, observando a Mateo dormir, y sentía una calma que no había experimentado desde que Javier la había dejado. Aunque el dolor del abandono seguía presente, poco a poco, la perspectiva de un futuro renovado le daba la fuerza para sanar. Finalmente, un día, mientras revisaba algunos de sus trabajos, Delfina sintió que había encontrado un propósito en medio de la adversidad. Ahora veía en su propio reflejo a una mujer capaz y decidida, una madre que estaba dispuesta a luchar por el bienestar de su hijo y por su propio crecimiento. Los días de desesperación y duda parecían quedar atrás, y en su lugar emergía una nueva Delfina, una mujer llena de sueños y posibilidades. El tiempo había pasado desde el abandono de Javier, y Delfina había aprendido a vivir sin mirar atrás. Su vida con Mateo y el apoyo de Hernán y Lorena se habían convertido en los pilares de una nueva etapa. Sin embargo, el destino le tenía preparada una sorpresa. Después de semanas de silencio y ausencia, Javier apareció de repente, trayendo consigo el eco de un pasado que Delfina estaba tratando de dejar atrás. Una tarde, mientras Delfina revisaba algunos documentos de trabajo en la sala de la casa de Hernán, escuchó que alguien llamaba a la puerta. Pensó que podría ser un vecino o una visita para Hernán, pero cuando abrió la puerta, su corazón se detuvo. Allí, frente a ella, estaba Javier, con el rostro cansado y una expresión de remordimiento que Delfina no recordaba haber visto antes. «Delfina», comenzó él, en un susurro, mirándola con ojos llenos de culpa. «No sé cómo explicarte lo mucho que lo lamento». Por un momento, Delfina se quedó en silencio, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. El hombre que había huido en su momento más vulnerable ahora estaba frente a ella, suplicante, con el peso de sus errores reflejado en cada rasgo de su rostro. Sintió una mezcla de emociones, enojo, tristeza, y una parte de ella, aunque muy pequeña, también sintió alivio de verlo arrepentido. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó finalmente, en un tono neutral, tratando de mantener la calma. Javier bajó la cabeza, y con un suspiro, empezó a contarle cómo había logrado encontrarla. Explicó que, después de semanas de soledad y de escuchar a amigos que lo confrontaron sobre su decisión, entendió que había cometido el peor error de su vida. Comenzó a buscarla en lugares comunes y, después de no tener éxito, se enteró a través de una antigua compañera de Delfina en su curso de diseño gráfico que ella estaba trabajando para una empresa cercana. A través de este contacto, logró obtener la dirección de la casa donde estaba viviendo con Mateo. «Sé que no tengo derecho a irrumpir en tu vida, pero tenía que verte, Delfina. No fue falta de amor, fue cobardía, y no hay un solo día en el que no me arrepienta de lo que hice. No sé si puedes perdonarme, pero al menos quiero intentarlo. Quiero hacer lo que sea necesario para recuperar a mi familia», dijo Javier, con voz quebrada, mirándola con ojos llenos de remordimiento. Delfina lo escuchaba con atención, sin poder evitar sentir un nudo en la garganta. Su corazón estaba dividido,
Una parte de ella aún sentía amor por él. Recordaba los momentos felices que habían compartido y la promesa de una vida juntos. Pero, al mismo tiempo, recordaba el abandono, el dolor de verse sola en el momento en que más lo necesitaba. La vida que había construido desde entonces, el apoyo de Hernán y la fortaleza que había encontrado en sí misma, la hacían cuestionarse si realmente quería darle a Javier una segunda oportunidad. «Javier, ¿entiendes el daño que me causaste?», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Me dejaste sola, sin recursos, en el momento más difícil de mi vida. ¿Por qué debería creer que las cosas serían diferentes ahora?». Javier asintió, como si ya hubiera esperado esa pregunta. «Lo sé, Delfina. No puedo cambiar el pasado ni borrar el dolor que te causé. Solo puedo mostrarte que estoy dispuesto a enmendar mis errores, a ser el hombre que tú y Mateo merecen. Necesito tiempo para demostrártelo, pero estoy dispuesto a hacer lo que haga falta», contestó, mirándola con una sinceridad que, por primera vez, parecía real. Antes de que Delfina pudiera responder, Hernán apareció en la puerta. Al ver a Javier, su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sin decir palabra, Hernán se acercó a Delfina, y su sola presencia le dio a ella el apoyo que necesitaba en ese momento tan difícil. «¿Todo está bien, Delfina?», preguntó Hernán, con un tono suave pero firme. Delfina asintió, agradecida por su intervención. Javier, al notar la relación de confianza entre ellos, pareció comprender que las cosas habían cambiado durante su ausencia. Se dirigió a Hernán con una mirada de respeto, consciente de que, de alguna manera, él había ocupado el lugar que él mismo había abandonado. «Soy Javier, el esposo de Delfina», dijo, extendiendo la mano en un gesto de cordialidad. Hernán aceptó el saludo, pero mantuvo una expresión seria. «Soy Hernán, un amigo que ha estado aquí para Delfina y Mateo desde que tú». «Bueno, ya sabes», respondió, sin rodeos, dejando en claro que no aprobaba lo que Javier había hecho. Delfina sintió que era el momento de intervenir antes de que la situación se tensara aún más. Con un suspiro profundo, le pidió a Javier que se reunieran otro día para conversar con más calma. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de suceder y decidir si estaba dispuesta a abrirle la puerta de su vida una vez más. Javier asintió, respetuoso, y se despidió prometiendo que regresaría para intentar recuperar lo que había perdido. Delfina lo vio alejarse, sintiendo que una tormenta de emociones se desataba en su interior. Una vez que Javier desapareció de su vista, Hernán la miró con una mezcla de preocupación y comprensión. «¿Estás bien?», preguntó, colocándole una mano en el hombro. Delfina asintió, aunque en realidad estaba lejos de estar bien. Su mente era un torbellino de pensamientos, y aunque había encontrado paz en su vida actual, la aparición de Javier le recordaba que aún había heridas sin sanar. «Gracias, Hernán. No sé qué habría hecho sin tu apoyo durante este tiempo», dijo Delfina, mirándolo con gratitud. Hernán le devolvió una sonrisa cálida. «Recuerda que no tienes que decidir nada hoy. Tómate el tiempo que necesites para pensar en lo que realmente quieres, sin presiones ni expectativas», le aconsejó, con esa sabiduría tranquila que siempre la reconfortaba. Esa noche, Delfina apenas pudo dormir. Los recuerdos de su vida con Javier se mezclaban con el presente, con la estabilidad y el apoyo que había encontrado en la casa de Hernán. ¿Estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad a su esposo? ¿O era hora de cerrar ese capítulo para siempre? Delfina se despertó al día siguiente con una sensación de inquietud. La inesperada aparición de Javier había desenterrado emociones que creía haber dejado atrás. Después de su conversación con él, sintió que el dolor y la traición volvían a tomar protagonismo en su vida, nublando la paz que había logrado construir junto a Hernán y Lorena. A lo largo de los últimos meses, había trabajado para reconstruirse, para sanar, y ahora se encontraba de nuevo al borde de una decisión que marcaría el rumbo de su vida. Durante el desayuno, Hernán y Lorena notaron la tensión en el rostro de Delfina. Aunque no querían presionarla, ambos sabían que ella necesitaba expresar sus pensamientos. «Delfina, sabes que estamos aquí para apoyarte, independientemente de la decisión que tomes», dijo Lorena, en un tono suave, mientras le daba un apretón de manos de ánimo. Delfina respiró profundamente y, después de unos momentos de silencio,
comenzó a hablar. Lo sé, Lorena, ustedes han sido mi refugio y no sé cómo agradecerles. Pero ahora, con Javier de vuelta, siento que todo ha vuelto a ser una confusión. No sé si soy capaz de perdonarlo o si estoy lista para abrirle la puerta de nuevo, confesó, con la voz llena de duda. Hernán la miró con comprensión, recordándole que tenía todo el derecho de tomarse el tiempo que necesitara para tomar una decisión. Delfina, no te apresures. Sé que es tentador querer encontrar una respuesta clara, pero a veces necesitamos tiempo para dejar que nuestros sentimientos se asienten, dijo Hernán, en un tono reflexivo. Durante los días siguientes, Delfina se sumergió en sus pensamientos, tratando de aclarar sus sentimientos hacia Javier y hacia la vida que había construido junto a Hernán. No podía negar que, a pesar de todo, aún quedaba una parte de ella que seguía amando a Javier. Los recuerdos de su vida juntos antes de su abandono eran difíciles de borrar, pero al mismo tiempo sentía una creciente gratitud hacia Hernán y Lorena, quienes la habían apoyado y le habían ofrecido la oportunidad de reinventarse. Una tarde, mientras caminaba por el parque para despejar su mente, Delfina se encontró recordando los primeros días después de haber sido abandonada. Recordó la desesperación, el miedo, y cómo Hernán había aparecido en el momento en que más lo necesitaba. Ahora que Javier había regresado, no podía evitar sentir que cualquier decisión que tomara afectaría no solo a su vida, sino también a la de Mateo y a las personas que se habían convertido en su nueva familia. Finalmente, Delfina decidió reunirse con Javier para hablar con mayor profundidad. Sabía que, independientemente de la decisión que tomara, necesitaba escuchar todo lo que él tenía que decir para poder seguir adelante. Se encontraron en un café tranquilo, lejos de distracciones. Delfina llegó con una mezcla de nervios y determinación, preparada para escuchar y, al mismo tiempo, poner límites. Javier la recibió con una sonrisa tímida, visiblemente nervioso, como si aún no creyera que tenía la oportunidad de enmendar sus errores. «Delfina, gracias por aceptar verme de nuevo», dijo Javier, rompiendo el silencio. Delfina asintió, sin expresar mucho en su rostro. Estaba decidida a escuchar, pero también a mantenerse firme en sus sentimientos. «Quiero que me expliques cómo fue posible que me dejaras en ese momento, cuando más te necesitaba», dijo, mirándolo a los ojos con seriedad. «Y quiero que seas honesto, Javier. Solo así puedo considerar si puedo perdonarte». Javier tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Le explicó que la presión de convertirse en padre lo había superado, que se sentía incapaz de sostener a su familia y temía fallar. Había creído, de forma equivocada, que alejarse sería lo mejor para ella y para Mateo, que así tendrían la oportunidad de encontrar a alguien mejor. «No tengo excusas, Delfina. Fue un acto de cobardía, lo sé. En lugar de enfrentar mis miedos contigo, preferí huir, pensando que era una carga para ti. Pero en el tiempo que estuve solo, entendí que había cometido el peor error de mi vida. Me he dado cuenta de que la familia que teníamos era lo único que realmente importaba, y ahora quiero demostrarte que puedo ser el hombre que necesitas», confesó Javier, con lágrimas en los ojos. Delfina escuchaba cada palabra con atención. Aunque las palabras de Javier mostraban remordimiento, también le recordaban el daño que su abandono había causado. Durante los meses que pasaron, ella se había esforzado por sanar y construir una vida nueva. Había encontrado en Hernán y Lorena un apoyo que la ayudó a descubrir su fortaleza. Y ahora, no estaba segura de si realmente quería dejar todo eso atrás para volver a empezar con Javier. «Javier, aprecio tu sinceridad, pero necesito que entiendas que, aunque todavía siento algo por ti, mi vida ha cambiado. Gracias a Hernán, he encontrado un camino para salir adelante, y he construido algo sólido por mi cuenta. Ya no soy la misma mujer que dejaste», dijo Delfina, sintiendo que sus palabras le daban una claridad nueva. Javier asintió, aceptando que su regreso no sería tan simple como él había esperado. «Lo entiendo, Delfina. Y aunque me duele saber que quizá ya no me necesites, quiero que sepas que siempre estaré aquí para Mateo, y para ti, en la medida en que me lo permitas. Si hay alguna oportunidad, haré lo que sea necesario para demostrar que he cambiado», prometió Javier, con una mezcla de tristeza y determinación. La conversación entre ellos se extendió, tocando cada herida, cada recuerdo y cada esperanza rota.
Delfina sentía que cada palabra de Javier era sincera, pero también sabía que su vida no podía depender únicamente de un tal vez. Había avanzado demasiado y había encontrado una fortaleza en sí misma que jamás imaginó tener. No estaba dispuesta a renunciar a su crecimiento personal ni a la estabilidad emocional que había logrado construir. Al despedirse, Javier le tomó las manos con suavidad. «Solo quiero una última cosa, Delfina. Sea cual sea tu decisión, nunca olvides que te amo y que siempre estaré aquí, dispuesto a demostrarlo», dijo, con la voz entrecortada. Delfina lo miró, con lágrimas en los ojos, y asintió. Apreciaba sus palabras, pero en su interior comenzaba a formarse una certeza. Debía decidir desde la claridad y no desde la nostalgia. Al llegar a casa, Hernán la estaba esperando. Sin hacer preguntas, le ofreció una taza de té y la dejó procesar lo que había sucedido. Delfina se sintió agradecida, sabiendo que Hernán estaba allí para ella, sin presiones, dándole el espacio que necesitaba. Aquella noche, después de reflexionar profundamente, Delfina comenzó a ver con claridad que, aunque aún guardaba cariño por Javier, lo que había construido con el apoyo de Hernán y Lorena representaba un nuevo comienzo. Sabía que el amor por sí solo no bastaba, también necesitaba estabilidad, confianza y paz. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en control de su vida y que, cualquiera que fuera su decisión, sería la mejor para ella y para Mateo. Delfina despertó al amanecer, después de una noche de reflexión. Sabía que la decisión que estaba por tomar no solo afectaría su vida, sino también la de Mateo y las personas que la habían ayudado a reconstruirse. La conversación con Javier había removido sentimientos profundos, pero también le había dado la claridad que tanto buscaba. Su futuro ya no podía depender de promesas ni de la nostalgia. Necesitaba construir una vida estable para su hijo y para ella misma, una vida donde la paz y la confianza fueran la base. Al bajar al comedor, encontró a Hernán preparando café. Al verla, le ofreció una sonrisa tranquila, dándole el mismo apoyo silencioso que le había brindado desde el primer día. Sin necesidad de palabras, Delfina sintió el peso de su gratitud hacia él y hacia Lorena. Gracias a ellos, había descubierto su propia fortaleza y aprendido a valorarse como nunca antes. «Hernán», comenzó Delfina, sin saber cómo expresar todo lo que sentía. «Quiero agradecerte, a ti y a Lorena, por todo. No sé qué habría hecho sin ustedes». Hernán asintió, sin apartar la mirada. «No tienes que agradecer nada, Delfina. Solo quiero que tomes la decisión que sea mejor para ti y para Mateo», respondió, con la misma calma que siempre la reconfortaba. Delfina se tomó un momento antes de responder. Su corazón había dejado de debatirse. Sabía que la estabilidad y el amor que había encontrado en esta nueva vida eran demasiado valiosos como para arriesgarlos. Aunque aún sentía cariño por Javier, también entendía que no podía construir su futuro sobre un pasado que le había dejado tantas heridas. «He decidido seguir adelante sin Javier», dijo finalmente, con voz serena. «Aprecio que esté arrepentido, pero mi vida ha cambiado. Mateo y yo tenemos una base segura aquí, y no quiero dejarla». Hernán asintió, y en su expresión apareció una mezcla de comprensión y alivio. «Es una decisión valiente, Delfina. Estoy orgulloso de ti y de lo que has logrado», le dijo, con una calidez sincera. Ese mismo día, Delfina se reunió con Javier para comunicarle su decisión. Fue una conversación honesta, donde ella le explicó que, aunque siempre estaría agradecida por los momentos buenos que compartieron, ahora debía priorizar su paz y estabilidad emocional. Javier, aunque con el corazón roto, aceptó su decisión, entendiendo que el daño que había causado era irreparable. Delfina había aprendido que el amor propio y la paz interior no podían sacrificarse en nombre de un amor que la había herido. Había encontrado en sí misma una fortaleza que desconocía y comprendió que el verdadero amor no solo se basa en sentimientos, sino en respeto, estabilidad y apoyo incondicional. Ahora, con un futuro renovado, Delfina abrazaba una vida llena de esperanza, donde ella y Mateo podían crecer rodeados de amor y seguridad. La historia de Delfina nos recuerda que, a veces, el mayor acto de valentía es elegir el camino que más nos cuida y honra nuestra dignidad. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios.
Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!